Luego de que Art es aceptado con el abuelo de Tess para entrenar y que se decide que se quedará en el reino de los elfos por un tiempo, Tess se arregla para salir a pasear con él, y sin más ambos salen a explorar la ciudad. El problema es que mientras caminan Art choca contra un chico, y aunque le pide disculpas el chico dice que es asqueroso pues ahora tiene gérmenes de humano sobre él, y le pregunta si cree que solo porque el anciano Virion lo favorece un poco ya pertenece a ese lugar mientras sus amigos ríen detrás de él. Ante esto Tess le dice molesta a Art que mejor se vayan, mientras nuestro prota tan solo piensa que ese chico es el típico personaje secundario y que quiere meterse con él. Por su lado el niño sigue hablando y le agradece a la princesa por su amabilidad, para luego decirle que es indigno de su posición al estar con ese vulgar humano y que le permita a él, Fairy Dipsar II, escoltarlo de vuelta al castillo. Al escuchar esto Art le pregunta si acaso se trata de Fairy Taivisor, y ante esto el niño de inmediato dice que al parecer hasta Art ha escuchado sobre su genialidad, pero luego se da cuenta que dijo mal su apellido y lo corrige muy molesto diciéndole que se pronuncia Ipsar, y ante esto Art tan solo le hace una reverencia mientras le dice que no tenía ni idea de que estaba en presencia de un genio tan ejemplar, y que procurará recordar su nombre para mostrarle el respeto adecuado, y sin más se da la vuelta para irse de ahí con Tess. Sin embargo, antes de que den más de 2 pasos, Fairy los detiene y le pregunta si acaso cree que no se ha percatado de su sarcasmo, y al escucharlo nuestro prota tan solo piensa que al parecer el niño no es tan idiota como pensaba. El caso es que muy molesto, Fairy le dice que por el orgullo de la casa Ipsar lo reta a un duelo y deja caer algo al suelo de manera dramática. Ante esto Tess de inmediato se pone frente a Art y le pregunta cómo se atreve a iniciar un duelo con el discípulo del anciano Virion, y que puede que sea de sangre noble pero que debe conocer cuál es su lugar. Al escuchar esto el chico le pide disculpas a la princesa con desdén, pero luego agrega que su padre le enseñó que no tiene que dejar que nadie pisotee su orgullo, por lo que sin dudarlo ni un segundo más se vuelve a retar a Art a una pelea y agrega que su decisión también se reflejará en su mentor. Art tan solo se queda en silencio tras escuchar esto y se pregunta si los duelos ahí son algo tan serio, y ante esto Fairy le dice que tomará su silencio como aceptación y le pide a Tess que por favor inicie el duelo. Es de esta manera que Tess levanta la mano para iniciar el duelo y rápidamente la deja caer dando comienzo al enfrentamiento. El caso es que Fairy de inmediato se lanza hacia Art mientras le dice que se prepare pues este genio hará que, no obstante, antes de que termine su frase Art aparece frente a él en un parpadeo y le da un tremendo puñetazo directamente en el rostro, y con este simple golpe el niño sale volando y cae en el suelo fuera de combate ante la mirada de sorpresa de sus amigos. Y mientras Art se pregunta si de verdad eso será todo, Tess tan solo piensa que ya sabía que eso iba a pasar, y sin más toma a Art del brazo y se lo lleva de ella a toda prisa riendo con alegría, y mientras la ve tan contenta Art tan solo piensa que no puede evitar que su aprecio por esa pequeña princesa crezca más y más. Es así que horas más tarde Tess le pregunta a Art si está nervioso por comenzar su entrenamiento, y antes de nuestro prota tan solo se queda en silencio por unos segundos, y recuerda el momento en el que el abuelo de Tess le dijo que no sabía cuánto le habrían enseñado hasta ahora, pero que le aseguraba que sus lecciones no eran fáciles, y luego agrega que no importa el dolor proveniente de su núcleo de maná, pues el proceso de asimilación usado por los domadores de bestias a menudo es comparado con sumergir tu cuerpo en alquitrán hirviendo, y que además estará atrapado en esta tierra extranjera sin el consuelo de su familia, y la vida día a día llegará a ser difícil, pero que si puede soportarlo la recompensa será inmediata, y le pregunta muy serio si está dispuesto a esto, y sin más volvemos al presente y Art tan solo dice que está emocionado. Por cierto, en cuanto lleguemos a 10,000 likes se subirá la siguiente parte de este video, así que no olvides dejar tu like y compartir. Luego de que Art decide quedarse a estudiar en el reino de los elfos, 3 años pasan rápidamente, y en el siguiente cuadro vemos a una chica acomodarse el cabello y decirle que van a llegar tarde, y sin más le aprieta con todas sus fuerzas el tobillo, y ante esto Art tan solo le dice que puede darse cuenta que usó maná para torcérselo, y le pregunta a Tess si no puede encontrar una manera más amable de despertarlo, y vemos que ya se ve más grande. El caso es que Tess le dice que no es su culpa que no se haya despertado cuando se lo pidió amablemente, y luego agrega que debería agradecerle que una chica tan linda como ella lo despierte, y vemos que también ha crecido mucho. Y luego cuando bajan platicando muy tranquilos las escaleras, Virion les dice que tardaron mucho en bajar y que se preparen rápido para tomar su lección. Es así que nos explican que existen 4 elementos básicos y sus formas superiores, que estos elementos superiores son el hielo, la gravedad, el relámpago y el sonido, y que solo pueden ser controlados por un mago que ha ido más allá del dominio de sus elementos fundamentales y que son llamados desviadores. También nos explican que los enanos solo pueden manipular la tierra y o el fuego, pero que al igual que los elfos poseen mucha mayor afinidad con esos dos elementos, y su rasgo distintivo yace en el hecho de que todos los enanos pueden moldear y doblar el metal, y los más habilidosos pueden controlar el fuego y la tierra a tal grado que pueden manipular el magma. Por otro lado, los elfos se limitan a elementos de agua, viento y tierra con mucha mayor afinidad que los humanos. Sin embargo, hay casos en que los elfos pueden reproducir un tipo de desviante especial capaz de controlar las plantas, pero que no son capaces de producir magos que puedan manipular las formas superiores de agua, viento y tierra. Y por último,
último nos dicen que los humanos poseen la capacidad de manipular cualquiera de los elementos básicos, y que también son una raza capaz de producir desviantes en cualquiera de los elementos, junto con anomalías que no tienen categoría en ningún elemento, como por ejemplo los emisores y sanadores, y que es así como existe un equilibrio sutil de energía entre estas tres razas, teniendo en cuenta la población, la afinidad general inherente a los elementos y la diversidad de los magos. Es así que vemos que Art es quien daba esta explicación y pregunta si fue correcta, a lo que Virion responde tras pensarlo por unos segundos que es una respuesta pasable. Por su lado, Tess dice que sabe que todo este proceso de asimilación es para que Art esté listo para controlar a su bestia, y pregunta si no sería mejor que entrene su cuerpo físicamente mientras usa magia como lo hace ella. Al escuchar esto, Art piensa que lo ha sabido durante todo este tiempo, pues la diferencia entre razas se ha demostrado durante estos 3 años, y que mientras que los humanos se consideran talentosos y su despertar es antes de la adolescencia, no es sorprendente que los niños elfos despierten antes, y que para Tess había sucedido incluso antes de la edad de 9 años, y que desde entonces ella había estado entrenando sus habilidades mágicas con un tutor mientras aprende a pelear con su abuelo, y que con todo este entrenamiento será un monstruo en el futuro. El caso es que Virion explica a Tess que lo que Art estuvo haciendo durante esos 3 años fue fusionar sus huesos, músculos y órganos con su maná, muy diferente a lo que ha hecho ella, pero que le puede asegurar que una vez que haya terminado su entrenamiento su cuerpo será más resistente y fuerte que un guerrero veterano. Y ante esto Tess pregunta burlonamente entonces por qué es tan sensible cuando ella lo golpea, a lo que Art responde que es porque todavía puede sentir dolor. Es así que Virion le dice a Art que al parecer estos 3 años de fusión no fueron suficientes para sacar su energía y le pregunta si está listo, y Art tan solo asiente muy serio preparándose para lo que viene. Es de esta manera que, inclinándose ante Art, Virion le dice que después de ese día será un verdadero domador de bestias, a diferencia de aquellos domadores que usan sus bestias como herramientas, y que le encenderá su núcleo de maná insertando una gran cantidad de su propio maná, y que debería tener una sensación cálida pero que no debería ser tan malo, a la vez que su mano comienza a emitir un potente brillo. Sin embargo, en cuanto siente esto, el dolor se refleja de inmediato en el rostro de Art, y vemos cómo se extiende por todas las extremidades de su cuerpo para luego juntarse en su núcleo de maná y comenzar a emitir un brillo cegador hasta que sin más estalla liberan una impresionante onda de poder, y ni siquiera Virion o Tess pueden evitar salir volando ante el tremendo impacto. El caso es que luego de esta tremenda explosión, Tess y su abuelo se preguntan qué diablos sucedió y rápidamente se inclinan ante Art preguntándole si está bien, a lo que este responde que sí. Por su lado, Virion le dice que sabe que tiene sus razones para no decírselo hasta ahora, pero que le preguntará una vez más qué clase de bestia le dio su voluntad, a lo que Art tan solo responde que fue un dragón. Al escuchar esto, Virion se sorprende demasiado, pero justo en ese instante Art comienza a perder el conocimiento, y tan solo alcanza a ver a Virion cada vez más sorprendido diciendo que le entrenó a un verdadero domador de dragones. Banda, les recuerdo que los miembros del canal pueden ver los videos 1 o 2 días antes de que salgan, así que no olviden volverse miembros para disfrutar de los videos un poco antes. Luego de que Art despierta su voluntad de la bestia con una tremenda explosión, despierta sus aposentos horas más tarde, y de inmediato Virion, que se encuentra a su lado, le pregunta cómo se siente, a lo que Art responde que lo último que recuerda cuando se desmayó es que él se volvió loco, y ante esto el anciano tan solo dice apenado que ya está más calmado. El caso es que Art le pregunta si puede confiar en ellos para mantener esto en secreto incluso después de que se vaya, y Virion le responde que sí, y que hablando de que se irá el día de su partida fue establecido para dentro de 4 meses, y Art le pregunta sobresaltado si no se suponía que sería dentro de 2 años. Ante esto Virion le dice que se ha confirmado finalmente un torneo interracial para los jóvenes de los 3 reinos, y los portales en la ciudad de Cyrus en Sapien estarán abiertos en el reino de Eleanor y el reino de Dark durante ese tiempo. Y justo en ese instante Art le pregunta si acaso la razón por la que Tess no está ahí es para que le pudiera decir todo eso, y al escucharlo el anciano le dice que no se preocupe por ella y que mejor piense a sus padres pues por fin podrá reunirse con ellos, a lo que este tan solo responde que aún así 4 meses será demasiado pronto, y ante su preocupación Virion tan solo le acaricia la cabeza y le dice que lo hará desear que esos 4 meses terminen pronto, pues ahora que ha terminado su asimilación en el entrenamiento será más difícil, y sin más se retira de ahí mientras le dice que ahora irá a entrenar suavemente a Tess. Es así que en cuanto se queda solo, Art tan solo puede pensar en los meses que le quedan ahí, hasta que algo más llama su atención, y es que el huevo que Sylvia le dio cae al suelo brillando a la vez que comienza a resquebrajarse. Es de esta manera que Art comienza a acercarse al huevo con desconfianza hasta que este termina de romperse, y en una de sus rendijas un ojo se asoma de inmediato, y luego antes de que nuestro prota reaccione, la criatura dentro del huevo comienza a hacerle más hoyos para poder salir, hasta que al fin emerge y da un largo bostezo para luego caer dormida frente a nuestro incrédulo prota. El caso es que minutos más tarde Art observa a la criatura algo confundido mientras esta le devuelve la mirada sin saber qué pasa, hasta que nuestro prota
llega a la conclusión de que es un dragón y no puede evitar enternecerse y decirle que es adorable. Pero justo en ese momento su dragón le da una mordida en el brazo y le deja una peculiar marca, la cual tras unos momentos comienza a quemarle como si fuera una marca de hierro caliente, y en cuanto el dolor se va, nuestro prota tan solo la observa sin saber qué significa. Sin embargo, antes de que pueda pensar más en eso, una voz en su cabeza lo llama mamá, y tras voltear a todos lados se da cuenta que es el dragón quien le habla mentalmente, por lo que le dice que lo llame papá, y sin más comienza a acariciarlo suavemente, y le dice que la llamará Sylvie en honor a su madre, y justo en ese instante puede percibir que al dragón de verdad le gusta ese nombre, y volteando a ver su marca piensa que tal vez no sea tan simple como parece, y que presiente que esa marca es lo que lo conecta con ese pequeño dragón, y sin más se queda dormido plácidamente junto a su nueva mascota. Y horas más tarde, cuando se despierta, se encuentra a Tess abrazando a su dragón muy emocionada diciendo que es muy lindo. El caso es que Tess le dice a Art que es una suerte que pueda comunicarse con su dragona mentalmente, y que tal vez si ella pudiera escucharla también le agradaría, a lo que Art tan solo responde que le agradaría si dejara de mirarla como un depredador. No obstante, en ese momento se topan con el abuelo de Tess, quien voltea a verlos muy serio hasta que al final se fija en el dragón de Art, y sin poder mantener la compostura le pregunta muy exaltado si acaso eso es un dragón, y tan solo agrega que morirá joven si siguen conmocionándolo con esas cosas. Es así que Art nos dice que después de explicarle a Virion y a Tess lo que había pasado y dónde obtuvo a Sylvie, aprendió que los seres como Sylvie en general solo eclosionan, y que intentaron pensar el por qué habría eclosionado frente a él, y que la única razón que pudieron concluir fue que tal vez pasó porque había activado su voluntad de la bestia. El caso es que Art le pregunta a Virion si cree que debería ocultar a Sylvie una vez regrese al reino humano, pues la mayoría de las personas no sabrían que es un ser tan poderoso, a lo que Virion responde que estará bien si fije que solo es una bestia rara, y que además tiene otra cosa de qué preocuparse, pues han detenido el fortalecimiento de su núcleo de maná durante el proceso de asimilación, y que ahora que han despertado totalmente deben obtener un entrenamiento tanto como para su núcleo de maná como para su nuevo dragón, por lo que Art le pregunta qué es lo que debe hacer. Al escuchar esto, Virion tan solo sonríe, y le dice que descubrió que la mejor manera de acceder a la primera etapa de su bestia, además de fortalecer su núcleo de maná, es estar constantemente en combate, a lo que Art responde que eso tiene sentido para él, a la vez que comienza a estirarse para empezar a entrenar, y ante esto Virion le dice que entonces tendrá sentido para él luchar contra un compañero domador de bestias mientras usa sus diferentes etapas. Y sin más, un enorme remolino de poder rodea a Virion y la sombra de una criatura aparece hasta arriba, y en cuanto se disipa vemos que el abuelo de Tess ha adoptado una apariencia realmente impresionante, y tan solo observar por unos segundos para luego decirle que es momento de pelear. Por cierto, en cuanto lleguemos a 10.000 likes se subirá la siguiente parte de este video, así que no olvides dejar tu like y compartir. Luego de que Art obtiene un dragón y que el abuelo de Tess revela su transformación con su bestia, nos explican que los domadores de bestias son magos capaces de aprovechar la habilidad de la voluntad de una, que la primera etapa es conocida como la fase de adquisición, y es cuando el domador de bestias puede adquirir las fortalezas inherentes a su bestia. En la segunda etapa, la fase de integración, es cuando el mago puede utilizar las habilidades y características únicas de su bestia, y que el anciano Virion, quien había desbloqueado la segunda etapa después de décadas de estudio de la voluntad de la bestia, ahora puede utilizar la destreza mortal de la pantera sombría. Y sin más, el anciano le dice a Arthur que le ponga atención mientras se ubica detrás de él, y antes de que Art pueda siquiera mover un músculo, el anciano aparece detrás de él tocando su hombro, y cuando nuestro prota se voltea a toda prisa para sorprenderlo, este ya ha desaparecido nuevamente y aparece por detrás de él como una exhalación, y a Art no le queda más que levantar los brazos y decir que se rinde, pues ni siquiera puede reaccionar a ese nivel de velocidad, y esa forma puede ser traumática, y ante esto el anciano tan solo responde que eso es lo que le han dicho mientras retira la forma de la bestia. El caso es que el anciano le dice que aunque tiene sus defectos, usar la fase de integración todavía toma parte de él, a lo que Art responde que sus movimientos son increíbles, pues incluso cuando estaba detrás de él no podía sentir su presencia, a lo que Virion responde que la pantera sombría instintivamente manipula el viento y el sonido para lograr ese efecto, y sin más le ofrece la espada mientras le dice que ya lo ha intimidado suficiente, y le pregunta qué le parece si comienzan de una vez el entrenamiento. Es así que Art nos cuenta que los días para él pasaron rápidamente, pues estuvo inmerso entrenando, y que a través de la guía de Virion y sus propios datos podía acceder a la primera etapa de la voluntad del dragón, y que también le enseñó a ocultar la presencia de su bestia frente a otros magos. Nos cuenta también que si no estaba fortaleciendo su núcleo de maná o estudiando la voluntad de Sylvie, estaba combatiendo con Virion, y que por suerte el proceso de asimilación permitió a su cuerpo mantener una formación y acondicionamiento constante, y en su tiempo libre pasó todo el tiempo que pudo abrazando las alegrías y la inocencia de la infancia como Sylvie habría deseado, y lo vemos muy contento de disfrutar de la ciudad junto a Tess. Es de esta manera que Art nos dice que finalmente llegó el día de su partida, y vemos a Tess muy triste por tener que ver a su amigo irse, y mientras se despiden Art dice que
pasar cada día juntos durante esos últimos años hicieron que la noticia de su partida fuera mucho más difícil para Tess, y vemos cómo le costó consolarla y hacer que aceptara que se marcharía. El caso es que por fin vemos a Art listo para marchar, y dice que tal y como pensó, la pluma de Sylvia funciona bien para ocultar la marca que le hizo Sylvie. Y justo en ese momento Vidion aparece a su lado y le dice que es hora de partir y que el carruaje lo está esperando. Y sin más le ofrece un reloj de mano y le dice que se aferre a eso, pues está adornado con el sello de la casa Heralith y lo ayudará a navegar por el bosque, y Art tan solo le agradece muy alegre. Sin embargo, en ese momento Vidion le dice en secreto que también podría buscar una princesa que lo lleve de regreso, pero Tess lo escucha y le jala las barbas mientras este le dice que solamente era una broma. Es así que Art les dice a los dos que se volverán a ver pronto, y dirigiéndose a Tess agrega que si Vidion la sigue entrenando espera que sea más fuerte que él la próxima vez que se vean, y esta tan solo asiente sin poder hablar por la tristeza, por lo que Art la envuelve en un cálido abrazo mientras le dice que la extrañará y que por favor se mantenga a salvo, y ante esto la niña no puede evitar romper en llanto mientras le dice que ella también lo extrañará mucho. Y sin más, Arthur aborda el carruaje para marcharse del reino de los elfos con la tristeza reflejada en la mirada. No obstante, en cuanto ingresa al carruaje alguien dice que se trata del mocoso humano Arthur y le pregunta si finalmente lo expulsaron del reino. El problema para él es que Art ni siquiera lo reconoce y le pregunta quién demonios es, a lo que este responde que es el noble que venció injustamente desobedeciendo las costumbres de un duelo, ya que todos saben que un verdadero duelo es una demostración de magia, menos un tonto humano como él, además de que el retador siempre ataca primero. Sin embargo, antes de que diga nada más, Arthur lo toma por la mano para saludarlo y le pide disculpas por haberlo molestado, y ante esto el chico tan solo voltea penado sin saber qué decir, por lo que su amiga le dice a Art que todos lo llaman Fei Fei, y este le dice muy molesto que no le diga eso a Art. El caso es que mientras el carruaje continúa su camino, de repente una luz inunda por completo su interior, llamando la atención de los chicos, y tras un par de segundos los conductores les anuncian que han llegado al reino humano, y de inmediato Art declara que por fin han llegado al lugar en donde están su padre y su madre, la ciudad flotante de Cyrus. Y así, con Art terminado su entrenamiento en el mundo de los elfos y llegando al reino de los humanos, es que llegamos al final de este resumen de la vida después de la muerte. Nos vemos la próxima semana con la siguiente parte. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros. Y antes de despedirme, me gustaría mandarle un saludo a los miembros más antiguos del canal. Para todos mis pilares, un saludo y muchas gracias.